Para más relatos como este, suscríbete a Historias de Familia Rota. Ahora, escuchen esta historia. Entré en el comedor de los padres de Mark, esperando oler a pavo y ver luces navideñas parpadeantes. En su lugar, encontré a mi marido y a su mejor amigo, Jack, sentados en la mesa de caoba como si estuvieran en una especie de reunión de negocios. Pero esta no era una reunión normal. Esparcidos por la mesa, donde debería haber estado la cena de Navidad, había papeles de aspecto oficial con letras en negrita en la parte superior que me revolvieron el estómago. Papeles de divorcio. Jack estaba reclinado en su silla con la sonrisa más grande y desagradable que jamás le había visto en la cara. Parecía un gato que acababa de atrapar un ratón. Mark estaba sentado a su lado, jugando nerviosamente con su anillo de bodas y evitando mi mirada por completo. El árbol de Navidad en la esquina de repente sentí que se burlaba de mí con sus alegres adornos rojos y dorados. «Feliz Navidad», María dijo Jack, su voz chorreando falsa dulzura. «Tenemos un pequeño regalo para ti». Yo estaba allí de pie con mi vestido rojo de Navidad, el que Mark solía decir que me hacía ver hermosa. Ahora sentía que llevaba una diana. Mis manos temblaban, pero las mantuve firmes a mis costados. No les daría la satisfacción de verme derrumbar. «Verás», continuó Jack, levantándose y caminando alrededor de la mesa como si estuviera dando una presentación. «Mark y yo hicimos una pequeña apuesta. Le dije que cuando te entregáramos estos papeles, te derrumbarías llorando como hacen todas las mujeres. Probablemente le rogarías que no te dejara, quizás incluso te pondrías de rodillas». Mark finalmente me miró y vi algo en sus ojos que hizo que mi corazón se convirtiera en hielo. No era tristeza ni arrepentimiento, era emoción. Realmente estaba disfrutando esto. «Las mujeres son tan predecibles», se burló Jack cruzando los brazos. «Especialmente las esposas como tú. Crees que eres muy lista con tu pequeño trabajo de marketing, pero a la hora de la verdad no eres más que otra mujer débil que no puede soportar estar sola». La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Los padres de Mark ni siquiera estaban aquí. Habían planeado todo esto para que ocurriera cuando estuviéramos completamente solos. Querían verme desmoronarme sin ningún testigo que pudiera sentir lástima por mí. Caminé lentamente hacia la mesa, mis tacones resonando en el suelo de madera. Ambos hombres me observaban como halcones, esperando que las lágrimas comenzaran a fluir. Jack incluso tenía su teléfono en la mano, probablemente listo para grabar mi crisis y poder reírse de ello más tarde con sus amigos. Cogí el bolígrafo que estaba junto a los papeles. Era uno de plata elegante, probablemente del padre de Mark. Qué apropiado que estuviera firmando el fin de mi matrimonio con el bolígrafo de su familia. «¿Dónde firmo?», pregunté, mi voz firme y tranquila. La sonrisa de Jack vaciló por un segundo. «¿Qué?», dije, «¿dónde firmo? Estos son papeles de divorcio, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se supone que va mi firma?». La boca de Mark se abrió. «María, ¿no quieres? Quiero decir, ¿no deberíamos hablar de esto?». Hojeé las páginas, buscando las líneas de firma. «¿Hablar de qué? Claramente habéis tomado una decisión. Incluso tienes a tu amigo aquí haciendo apuestas sobre cómo reaccionaría. Así que, acabemos con esto de una vez». Jack se recuperó rápidamente, su desagradable sonrisa regresó. «¿Ves? Te dije que intentaría hacer celadura al principio, pero espera. Las lágrimas ya vienen». Encontré la primera línea de firma y firmé mi nombre con letras claras y audaces. Luego la segunda página, luego la tercera. Con cada firma, veía cómo la confianza de Jack comenzaba a resquebrajarse. Mark parecía como si estuviera viendo un fantasma. Cuando terminé de firmar la última página, dejé el bolígrafo y busqué en mi bolso. Ambos hombres se inclinaron hacia adelante, probablemente esperando que sacara pañuelos para el ataque de llanto que todavía esperaban. En su lugar, saqué un sobre manila grueso y lo deslicé por la mesa hacia ellos. «Ya que estamos intercambiando regalos de Navidad», dije con una sonrisa que hizo que sus caras se pusieran completamente blancas. «Yo también tengo algo para vosotros». ¿Qué crees que había en el sobre de María? Dejen sus conjeturas en los comentarios y no olviden darle al botón de suscribirse porque esta historia no ha hecho más que empezar. Créanme, no querrán perderse lo que sucede a continuación. 3 meses antes.
Todavía vivía la mentira de que mi matrimonio era perfecto. Todas las mañanas me levantaba a las 6 para preparar el café de Mark exactamente como a él le gustaba. 2 azúcares, un chorrito de nata, servido en su taza azul favorita. Le preparaba el almuerzo en la misma bolsa de papel marrón. Escribía pequeñas notas que decían que tengas un gran día y las metía dentro como si todavía fuera la esposa cariñosa que solía ser. Pero algo había cambiado en Mark. Empezó con cosas pequeñas como cuando dejó de dar las gracias por la cena o cuando ponía los ojos en blanco si intentaba contarle sobre mi día en el trabajo. Luego empeoró, mucho peor. María, este pollo está seco, decía, apartando su plato como si le hubiera servido basura. Es que ya no puedes hacer nada bien. Yo me disculpaba y me ofrecía a prepararle otra cosa aunque el pollo estuviera perfectamente bien. Me decía a mí misma que solo estaba estresado por el trabajo. Eso es lo que hacen las buenas esposas, ¿verdad? Ponen excusas por sus maridos. La casa tenía que estar impecable cuando él llegaba. Pasaba mis tardes después del trabajo fregando suelos que ya estaban limpios y organizando armarios que ya estaban organizados. Si Mark encontraba un solo plato en el fregadero o un solo cojín fuera de lugar en el sofá, sacudía la cabeza y murmuraba sobre cómo me estaba volviendo perezosa. Mi madre nunca dejaba la casa con este aspecto, decía, incluso cuando todo estaba perfecto. Jake empezó a venir más a menudo durante esa época. Se sentaban en la sala de estar bebiendo cerveza y hablando en voz baja, conversaciones que se detenían en el momento en que yo entraba en la habitación. A veces los sorprendía mirándome y luego riéndose de algo que no podía oír. «Oye, María», gritaba Jake cuando yo estaba en la cocina limpiando lo que ellos ensuciaban. «Tráenos más cerveza, ¿quieres? Y quizás algunas de esas patatas fritas de la despensa». Yo no era su sirvienta, pero lo hacía de todos modos porque no quería causar problemas. Mark nunca le dijo a Jake que se sirviera su propia cerveza. Nunca me defendió en absoluto. La peor parte era como Mark empezó a hablarme como si fuera estúpida. Tengo un título universitario y un buen trabajo en marketing. Pero él me explicaba cosas sencillas como si yo fuera una niña. María, cuando estés en el supermercado, tienes que comprobar las fechas de caducidad de la leche, decía lentamente, como si nunca hubiera comprado leche en mi vida. Sé cómo comprar leche, Mark. ¿Y tú? Porque la última vez trajiste a casa leche que caducaba 2 días después. Eso no es una compra muy inteligente. La leche había estado bien. Duró una semana entera. Pero dejé de discutir porque nunca me llevaba a ninguna parte, excepto a más sermones sobre cómo necesitaba prestar más atención a las cosas. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. Mark se había quedado dormido en el sofá después de beber demasiado con Jake, y su teléfono no paraba de vibrar con mensajes de texto. Iba a apagarlo para que el ruido no lo despertara, pero vi el nombre de Jake en la pantalla. Los mensajes hicieron que se me helara la sangre. «Tío, tu mujer es tan patética», había escrito Jake. «La forma en que corretea tratando de complacerte es vergonzosa», había respondido Mark. «Ya lo sé, ¿verdad? Es demasiado estúpida para darse cuenta de que he terminado con ella, pero es algo divertido verla esforzarse tanto. Deberías divorciarte de ella ya. Sácala de su miseria. Pronto. Estoy trabajando en algo. Se va a quedar de piedra cuando ocurra». Las mujeres como María nunca lo ven venir porque están demasiado ocupadas jugando a las casitas como para darse cuenta de lo que realmente está pasando. Me senté en mi cocina, leyendo mensaje tras mensaje, donde mi marido y su mejor amigo se burlaban de todo sobre mí, mi cocina, mi apariencia, mi inteligencia, incluso mi forma de reír. Me llamaban patética y demasiado estúpida para irse, y bromeaban sobre lo fácil que sería deshacerse de mí. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi matrimonio no solo había terminado. Había terminado hacía mucho tiempo, y yo había sido la única que intentaba salvar algo que ya estaba muerto. Pero en lugar de confrontar a Mark sobre los mensajes, volví a poner su teléfono exactamente donde lo encontré y subí a nuestra habitación. Mientras yacía allí mirando al techo, empecé a planear algo que haría que ambos se arrepintieran de haberme subestimado. El lunes, después de encontrar esos horribles mensajes de texto,
hice algo que nunca pensé que haría. Llamé a un investigador privado. Mis manos temblaban mientras marcaba el número que había encontrado en internet y casi colgué 3 veces antes de que alguien finalmente respondiera. Investigaciones Rodríguez, habla Carmen. Hola, Dio. Creo que necesito ayuda, susurré al teléfono, aunque Mark estaba en el trabajo y no podía oírme. Carmen Rodríguez resultó ser exactamente lo que necesitaba. Era una exdetective de policía especializada en cónyuges infieles y delitos financieros. Cuando la conocí en una pequeña cafetería del centro, parecía la abuela de alguien, pero sus ojos eran agudos y serios. Cuéntamelo todo, dijo, sacando un pequeño cuaderno. Le expliqué lo de los mensajes de texto, cómo Mark me había estado tratando y mis sospechas de que algo más grande estaba ocurriendo. Carmen me escuchó sin juzgarme, tomando notas y haciendo preguntas que me hicieron darme cuenta de que había estado ignorando señales de alerta durante meses. ¿Su marido ha estado llegando tarde a casa más a menudo?, preguntó. Sí, casi todas las noches. Dice que está con Jack, pero siempre son vagos sobre a dónde van. Y mencionó problemas de dinero. Fue entonces cuando le conté sobre las facturas de la tarjeta de crédito que había estado encontrando. Cargos por cenas caras en restaurantes a los que nunca había ido, habitaciones de hotel en nuestra propia ciudad y adelantos de efectivo que Mark afirmaba que eran para gastos de negocios. Cuando le preguntaba sobre ellos, se enfadaba y me decía que dejara de cuestionar sus gastos. Yo manejo el dinero en esta familia, María espetaba. No necesitas preocuparte por cosas que no entiendes. Pero yo sí lo entendía. Entendía que el dinero estaba desapareciendo de nuestras cuentas más rápido de lo que el salario de Mark podía reponerlo. Entendía que me estaba mintiendo sobre a dónde iba y qué hacía. Simplemente no sabía cuán grave era en realidad. La investigación de Carmen comenzó de inmediato. Siguió a Mark y Jack durante 2 semanas tomando fotos y grabando sus actividades. Lo que descubrió fue mucho peor que una simple infidelidad o incluso abuso emocional. Mark y Jack llevaban a cabo una estafa. Tenían como objetivo a personas mayores en cafeterías y centros comunitarios, convenciéndolos de invertir en empresas falsas que prometían enormes beneficios. Les mostraban a estas pobres personas documentos y sitios web de aspecto oficial que Jack había creado, haciendo que todo pareciera legítimo. Su marido y su amigo han robado más de $200,000 a al menos 15 víctimas diferentes, me dijo Carmen cuando nos volvimos a encontrar. La mayoría de estas personas están jubiladas y viven con ingresos fijos. Han perdido los ahorros de toda su vida. Me sentí mareada. El hombre con el que había estado casada durante 8 años era un criminal. Estaba robando a abuelos y parejas de ancianos que confiaban en él porque parecía respetable con sus trajes de negocios. Pero eso no era ni siquiera la peor parte. Carmen también había descubierto que Mark planeaba divorciarse de mí y desaparecer con todo el dinero robado. Había estado moviendo nuestros ahorros conjuntos a cuentas que yo no conocía, vaciando lentamente todo lo que habíamos construido juntos. La casa, el coche, incluso las joyas de mi abuela que había heredado. Planeaba llevárselo todo. Hay más, dijo Carmen, deslizando una carpeta sobre la mesa. Su marido ha estado diciendo a la gente que usted es mentalmente inestable. Ha estado construyendo una historia de que está teniendo una crisis nerviosa para que, cuando se divorcie de usted, nadie crea nada de lo que diga sobre sus crímenes. Dentro de la carpeta había correos electrónicos impresos entre Mark y Jack donde discutían su plan en detalle. Iban a entregarme los papeles de divorcio y grabar mi reacción, para luego usar el vídeo y mostrar a todo el mundo lo loca que estaba. Pensaban que si parecía lo suficientemente inestable, nadie me escucharía si intentaba exponer su estafa. Ha estado planeando esto durante meses, explicó Carmen. El objetivo es dejarla sin nada mientras él y Jack desaparecen con todo el dinero robado. Ya han elegido un lugar en México donde planean vivir. Me quedé allí mirando las pruebas, sintiendo que todo mi mundo se había derrumbado. Pero debajo del shock y el dolor, algo más estaba creciendo. Algo que se sentía como fuego en el pecho. Si Mark quería jugar, yo le iba a mostrar cómo era una jugadora de verdad. Mientras Mark pensaba que yo era solo una ama de casa que casualmente tenía un pequeño trabajo de marketing.
En realidad estaba construyendo algo que cambiaría mi vida para siempre. Todo empezó 6 meses antes, cuando mi hermana, Emma, me llamó con una idea que parecía una locura en ese momento. María, estás desperdiciando tu talento trabajando para otra persona, me había dicho Emma durante una de nuestras citas semanales para tomar café. Sabes más de marketing que la mayoría de la gente con títulos elegantes. ¿Por qué no empiezas tu propio negocio? Al principio me lo tomé a broma. ¿Con qué dinero? Mark maneja todas nuestras finanzas y nunca estaría de acuerdo con que yo creara una empresa. Pues no se lo digas, dijo Emma simplemente. Al menos no todavía. Empieza poco a poco, trabaja desde casa y a ver qué pasa. Así fue como conocí a David Shen, un desarrollador web que buscaba un socio de marketing. Emma nos había presentado a través de su bufete de abogados, donde David era un cliente que intentaba hacer crecer su negocio de consultoría tecnológica. No se parecía en nada a Mark, era tranquilo, respetuoso y genuinamente interesado en mis ideas. Llevo 2 años intentando promocionar mis servicios, me dijo David durante nuestra primera reunión en un pequeño café del centro. Soy bueno con los ordenadores, pero soy terrible explicando a la gente por qué necesita mi ayuda. Ahí es donde entré yo. Creé una estrategia de marketing completa para el negocio de David, diseñando todo, desde su sitio web hasta su presencia en redes sociales. En 3 meses, su lista de clientes se había triplicado. Estaba tan agradecido que me ofreció algo que nunca esperé. María, quiero que seas mi socia, dijo. No solo alguien a quien contrato para marketing. Una socia de verdad. Propiedad al 50-50 de todo lo que construyamos juntos. Tenía miedo de decir que sí. Mark se había pasado años diciéndome que no era lo suficientemente inteligente como para dirigir mi propio negocio, que debería estar agradecida por mi pequeño trabajo de marketing y no aspirar a cosas que estaban fuera de mi alcance. Pero algo dentro de mí sabía que esta era mi oportunidad de demostrarle que estaba equivocado. Empezamos Chen Martinez Digital Solutions con solo $5,000 que había ahorrado de mi trabajo habitual sin que Mark lo supiera. Le dije que me quedaba hasta tarde en la oficina cuando en realidad me estaba reuniendo con clientes y construyendo nuestra empresa. Emma nos ayudó a preparar toda la documentación legal, asegurándose de que todo estuviera debidamente registrado y protegido. El negocio creció más rápido de lo que David o yo habíamos imaginado. Nos especializamos en ayudar a pequeñas empresas a crear una fuerte presencia en línea y la noticia de nuestros resultados se extendió rápidamente. En 4 meses teníamos 20 clientes. En 6 meses teníamos 50. David se encargaba de todo el trabajo técnico mientras yo gestionaba el marketing, las relaciones con los clientes y el desarrollo del negocio. Hacíamos un equipo perfecto. Él respetaba mis ideas, escuchaba mis sugerencias y nunca me hizo sentir estúpida o pequeña. Trabajar con él me recordó lo que se sentía al ser valorada por mi mente en lugar de ser criticada por cada pequeño error. Eres brillante en esto, decía David cuando presentaba una nueva campaña de marketing. No sé cómo se te ocurren estas ideas, pero funcionan siempre. El dinero empezó a llegar más rápido de lo que podía contarlo. Cobrábamos precios premium porque ofrecíamos resultados premium. Para cuando Carmen estaba investigando los crímenes de Mark, nuestra empresa valía más de $2 millones y mi parte personal estaba en cuentas de las que Mark no sabía nada. Pero el éxito del negocio era solo una parte de mi plan. Mientras investigaba nuestra estructura legal con Emma, descubrí algo interesante sobre la casa en la que vivíamos Mark y yo. Cuando la compramos hace 8 años, Mark había tenido problemas de crédito por algunas malas inversiones. Para que nos aprobaran la hipoteca, pusimos la casa completamente a mi nombre. Mark se había olvidado por completo de este detalle, pero yo no. Legalmente, la casa era mía, entera. Emma me ayudó a transferir silenciosamente otros activos a mi nombre también. ¿El coche que compramos el año pasado? Yo era la propietaria principal por mi mejor historial crediticio. ¿Nuestra cuenta de ahorros conjunta? Moví mi mitad a una cuenta separada, lo cual era perfectamente legal, ya que también era mi dinero.
No estás robando nada, me aseguró Emma. Solo estás protegiendo lo que ya es tuyo. Para cuando Mark estaba planeando su emboscada navideña, yo era dueña de un negocio exitoso. Tenía más de $1 millón en activos personales y poseía la propiedad legal de casi todo lo que él pensaba que me iba a quitar. No tenía ni idea de que la mujer que planeaba destruir ya se había construido un imperio. 2 semanas antes de Navidad, escuché una conversación telefónica que me hizo hervir la sangre. Mark estaba en su despacho hablando con Jack y pensaba que yo estaba arriba envolviendo regalos, pero yo estaba de pie justo fuera de su puerta escuchando cada palabra repugnante. El día de Navidad es perfecto, decía Mark, su voz llena de emoción. Nunca lo verá venir. A María le encanta la Navidad más que cualquier otra festividad. Lleva semanas planeando esta gran cena. La risa de Jack se oyó a través del altavoz del teléfono. Tío, eso es malvado. Me encanta. Va a quedar destrozada. Ese es el punto. La quiero completamente hundida para que no se oponga a los términos del divorcio. Si está llorando y suplicando, firmará cualquier cosa que le ponga delante. Mis manos se cerraron en puños mientras los escuchaba planear mi humillación como si fuera una especie de juego. ¿Y estás seguro de la apuesta?, preguntó Jack. 50 pavos, ¿a qué estarás sollozando en 5 minutos?, respondió Mark. Las mujeres como María son tan predecibles. Probablemente se arrojará a mis pies y me suplicará que no la deje. Va a ser patético. Debería grabarlo, sugirió Jack. Podríamos enseñárselo a los chicos en la noche de póker. Se reirían un montón viendo a la reina de hielo por fin derretirse. Hazlo, pero asegúrate de captar su cara cuando se dé cuenta de que su pequeña vida perfecta se ha acabado. Quiero ver ese momento en que entienda que va a perderlo todo. Pasaron otros 20 minutos discutiendo su plan en detalle. Los padres de Mark estarían convenientemente ausentes, visitando a su tía en otro estado. La casa estaría vacía excepto por nosotros 3. Colocarían los papeles de divorcio en la mesa del comedor como un retorcido regalo de Navidad, con un bolígrafo para que yo firmara. La mejor parte, continuó Mark, es que no tiene ni idea de lo que se avecina. Ha estado actuando como si todo fuera normal, cocinando mis comidas y limpiando la casa como una buena esposita. Realmente cree que nuestro matrimonio está bien. Si supiera que yo llevaba meses planeando mi propia sorpresa. Después de escuchar esa conversación, llamé a Carmen inmediatamente. Planean entregarme los papeles de divorcio el día de Navidad, le dije. Quieren grabar mi reacción y humillarme. Perfecto, dijo Carmen, lo que me sorprendió. Deja que piensen que tienen el control. Mientras tanto, estaremos listos con nuestra propia sorpresa. Fue entonces cuando Carmen me presentó a su amigo Marques Webb, un periodista de investigación especializado en exponer delitos financieros. Marques había estado buscando una historia sobre estafas dirigidas a personas mayores, y la operación de Mark y Jack era exactamente lo que necesitaba. Si puedes conseguir que confiesen en cámara, podemos desmantelar toda su operación, explicó Marques durante nuestra reunión secreta. Pero necesitamos pruebas sólidas de que admiten los crímenes. Tuve una idea que era arriesgada, pero perfecta. ¿Y si llevo una cámara oculta a la cena de Navidad? De todos modos, planean grabarme, así que no sospecharán de ningún equipo de grabación en la habitación. A Carmen le encantó el plan. Me dio una cámara diminuta que parecía un botón en mi vestido y un pequeño dispositivo de grabación que capturaría todo lo que dijeran. El plan era simple, dejar que me entregaran los papeles de divorcio, firmarlos con calma para desconcertarlos y luego presentarles mi propia sorpresa. Pero mi sorpresa no iba a ser solo la prueba de sus crímenes. Emma había estado trabajando horas extras para preparar algo especial, unos papeles de divorcio propios que me darían todo y dejarían a Mark sin nada más que sus deudas y problemas legales. Como la casa está a tu nombre y puedes demostrar que ha estado robando de las cuentas conjuntas, tienes base para reclamarlo todo, explicó Emma.
Además, una vez que su actividad criminal salga a la luz, ningún juez se pondrá de su lado. Pasé la semana antes de Navidad actuando como si nada hubiera cambiado. Le compré a Mark regalos caros, planeé el menú perfecto para la cena de Navidad e incluso tarareé villancicos mientras decoraba la casa. Él no tenía ni idea de que cada sonrisa que le daba era parte de mi plan. La noche antes de Navidad, mientras yacía en la cama junto a mi futuro ex marido, sentí algo que no había sentido en meses: emoción. Mañana, Mark y Jack pensaban que iban a destruirme. En cambio, yo iba a destruirlos a ellos. Mark y Jack miraban el sobre Manila como si fuera a explotar. Las sonrisas de superioridad que llevaban puestas momentos antes habían desaparecido por completo de sus caras. La mano de Mark temblaba mientras alcanzaba el sobre, y Jack se había puesto tan pálido que pensé que se iba a desmayar. ¿Qué es esto?, preguntó Mark, su voz apenas un susurro. Ábrelo y descúbrelo, dije, acomodándome en mi silla como si fuera a ver mi película favorita. Considéralo mi regalo de Navidad para ambos. Jack intentó recuperar su actitud arrogante. Sea cual sea el juego al que estés jugando, María, no va a funcionar. Acabas de firmar los papeles de divorcio. No tienes ningún poder aquí. Me reí, y el sonido hizo que ambos hombres saltaran. ¿Sin poder? ¡Qué interesante! Mark, ¿por qué no le cuentas a Jack sobre nuestra casa? Ya sabes, la que está completamente a mi nombre por tus problemas de crédito de hace 8 años. La cara de Mark se puso blanca. Se había olvidado por completo de ese detalle, justo como yo sabía que lo haría. Eso es imposible, dijo Jack, pero su voz ya no sonaba segura. Abrid el sobre, repetí. Creedme, vais a querer ver lo que hay dentro. Las manos de Mark temblaban mientras rascaba el sobre y sacaba el contenido. Lo primero que vio fue una pila de fotografías. Se quedó con la boca abierta mientras las hojeaba. Fotos de él y Jack reuniéndose con personas mayores. Fotos de ellos en el banco depositando cheques. Fotos de ellos celebrando en restaurantes caros con el dinero que habían robado. ¿De dónde has sacado esto?, exigió Mark. Sigue mirando, dije con calma. Hay más. El siguiente artículo era una carpeta gruesa llena de documentos impresos. Extractos bancarios que mostraban exactamente cuánto dinero habían robado y a dónde había ido. Copias de los documentos de inversión falsos que habían usado para engañar a sus víctimas. Capturas de pantalla de mensajes de texto entre ellos discutiendo sus crímenes y riéndose de las personas a las que habían hecho daño. Jack le arrebató la carpeta de las manos a Mark. Sus ojos se abrían más con cada página que leía. Esto es, ¿cómo has? Contraté a un investigador privado hace 2 meses, expliqué. Carmen Rodríguez, exdetective de policía, muy buena en su trabajo. Os ha estado siguiendo a ambos y documentando todo lo que habéis hecho. Pero no había terminado. Saqué mi teléfono y les mostré la aplicación de grabación que había estado funcionando todo el tiempo. También he estado grabando toda esta conversación, incluida la parte en la que admitisteis haber hecho apuestas sobre mi reacción y planeado humillarme. Y Jack, ¿recuerdas cuando dijiste que las mujeres son predecibles? Eso va a sonar muy interesante para el FBI. Mark parecía que iba a vomitar. ¿El FBI? Oh, sí. Están muy interesados en vuestra pequeña estafa de inversiones. Robar dinero a personas mayores es un delito federal. Mark, tú y Jack os enfrentáis a una pena de prisión seria. Metí la mano en el sobre y saqué un documento más, una gruesa pila de papeles con membrete oficial. Estos también son papeles de divorcio, dije, deslizándolos sobre la mesa. Pero estos son los que realmente importan. Los que mi hermana abogada preparó. Como nuestra casa está a mi nombre y cómo has estado robando de nuestras cuentas conjuntas para financiar tus actividades criminales, me quedo con todo. La casa, los coches, las cuentas de ahorro, todo. Jack ojeaba frenéticamente las pruebas, buscando alguna salida. No puedes probar que hicimos nada malo. Esto podría ser falso. Sonreí y saqué mi sorpresa final. Una tarjeta de visita. Esto pertenece a Marques Webb. Es un periodista de investigación especializado en delitos financieros. Ha estado trabajando con Carmen para exponer estafas exactamente como la vuestra.
De hecho, está escribiendo un artículo sobre vosotros dos que debería publicarse la próxima semana. Estoy segura de que a vuestros empleadores les interesará mucho leerlo. Mark finalmente encontró su voz. María, por favor, podemos arreglar esto. Cancelaré el divorcio. Podemos ir a terapia. Demasiado tarde para eso, dije, levantándome de la mesa. Veréis, mientras vosotros dos planeabais destruir mi vida, yo estaba construyendo una nueva. Soy dueña de un negocio exitoso valorado en más de $2 millones. Tengo mi propio dinero, mi propia casa y mi propio futuro. No te necesito más, Mark. En realidad, nunca lo hice. La habitación estaba en completo silencio, excepto por el tic-tac del reloj de pie. Ambos hombres se quedaron sentados mirando las pruebas de sus crímenes, entendiendo finalmente que habían sido completamente superados. Feliz Navidad, dije, caminando hacia la puerta. Disfruten explicando todo esto a la policía. 6 meses después, estaba sentada en mi nueva y hermosa oficina en casa, mirando el jardín que yo misma había plantado. El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas y podía oír a los pájaros cantar en el roble que había hecho plantar el mes pasado. Todo era pacífico, tranquilo y completamente mío. Mi teléfono vibró con un mensaje de Emma. ¿Viste las noticias esta mañana? Abrí el enlace que me envió y sonreí. Allí estaba la foto policial de Mark en el sitio web de Noticias Locals con el titular: hombre local condenado a 5 años por fraude a personas mayores. El artículo explicaba cómo él y Jack habían sido declarados culpables de robar más de $300,000 a víctimas de edad avanzada. A Jack le cayeron 7 años porque fue considerado el cerebro de la operación. Resultó que, una vez que el FBI comenzó a investigar, encontraron aún más víctimas de las que Carmen había descubierto. Personas mayores habían perdido los ahorros de toda su vida por el falso esquema de inversión de Mark y Jack. Durante el juicio, observé desde la parte de atrás de la sala cómo víctima tras víctima contaba su historia. Una anciana lloró mientras explicaba cómo había perdido el dinero que había ahorrado para pagar el tratamiento contra el cáncer de su marido. Mark había intentado culpar de todo a Jack, afirmando que solo seguía las órdenes de su amigo. Pero las pruebas eran demasiado contundentes. Los mensajes de texto, los extractos bancarios, las grabaciones que había hecho, todo pintaba un cuadro claro de 2 hombres que se creían más listos que nadie. El divorcio se finalizó en 3 meses. El abogado de Mark intentó luchar por la mitad de nuestros bienes, pero una vez que los cargos penales salieron a la luz, ningún juez estuvo dispuesto a ponerse de su lado. Me quedé con la casa, los coches y todo lo demás que habíamos construido juntos. Mark se quedó sin nada más que facturas legales y antecedentes penales. Mi negocio con David había crecido más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Chen Martinez Digital Solutions ahora tenía más de 100 clientes y 15 empleados. Nos habíamos mudado a un edificio de oficinas de verdad en el centro, y yo tenía mi propia oficina en una esquina con mi nombre en la puerta. David y yo nos habíamos convertido en algo más que socios comerciales también. Llevábamos saliendo 4 meses y me trataba como si fuera la persona más importante del mundo. Eres increíble, me decía cuando cerraba un gran trato o se me ocurría una brillante campaña de marketing. Tengo mucha suerte de trabajar con alguien tan talentosa como tú. Era extraño lo diferente que se sentía mi vida cuando alguien realmente respetaba mi inteligencia en lugar de menospreciarme constantemente. David pedía mis opiniones, escuchaba mis ideas y nunca me hizo sentir pequeña o estúpida. Éramos iguales en todos los sentidos. La casa que Mark y yo habíamos compartido se vendió al mes del divorcio. Usé el dinero para comprar una casa más pequeña pero mucho más bonita en un barrio tranquilo donde podía empezar de nuevo. Cada habitación estaba decorada exactamente como yo quería, con colores vivos y muebles cómodos que me hacían sonreír cada vez que entraba por la puerta. También había hecho algo que me sentó increíblemente bien. Había usado parte de las ganancias de mi negocio para ayudar a las víctimas mayores de la estafa de Mark y Jack. Trabajando con Emma, había creado un fondo para ayudarlos a recuperar algunas de sus pérdidas.
No podía devolverles todo lo que habían perdido, pero era algo. A veces pensaba en esa cena de Navidad y en lo diferente que todo podría haber sido si hubiera reaccionado como Mark y Jake esperaban. Si hubiera llorado y suplicado, si hubiera firmado sus papeles sin luchar, probablemente ahora estaría viviendo en un pequeño apartamento, luchando para pagar las facturas mientras ellos se daban la gran vida en México con dinero robado. En cambio, era exitosa, independiente y genuinamente feliz por primera vez en años. La mejor parte fue que había aprendido algo importante sobre mí misma. Era más fuerte de lo que jamás había imaginado. Todos esos años de Mark diciéndome que era débil y estúpida habían sido mentiras diseñadas para mantenerme bajo su control. La verdad era que era lo suficientemente inteligente como para construir un negocio millonario, lo suficientemente valiente como para acabar con criminales y lo suficientemente fuerte como para reconstruir mi vida por completo. Mientras estaba sentada en mi oficina esa mañana, planeando la siguiente fase de la expansión de mi negocio, me di cuenta de que Mark en realidad me había hecho un favor. Al intentar destruirme, me había obligado a descubrir lo poderosa que era en realidad. Y ese fue el mejor regalo de todos. Y con esto llegamos al final de nuestra historia. ¿Qué te pareció? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Muchísimas gracias por tu tiempo. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal, que de verdad me ayuda muchísimo. Haz clic en el siguiente video que aparece en pantalla y allí nos vemos.